Hay una pregunta que atraviesa el alma humana en los momentos más oscuros. Una pregunta que muchos temen decir en voz alta. Si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Cuando el dolor toca la puerta, cuando las lágrimas se vuelven constantes, cuando el silencio parece ser la única respuesta. Es ahí donde el corazón tiembla. Es ahí donde muchos miran al cielo y susurran, Señor, ¿estás ahí? Hoy quiero hablarte de Él, del Eterno, del Santo, del Altísimo, del Todopoderoso, del bendito Señor, del Creador de todo lo visible y lo invisible. Aquel que no cambia, que no falla, que no llega tarde. Aquel cuya fidelidad permanece cuando todo lo demás se derrumba. Pero también quiero hablarte desde lo más profundo del dolor humano, ese que no se puede ocultar, ese que pesa en el pecho y roba el aliento, ese que llega sin avisar y hace que todo lo que creías firme de repente se tambalee. Porque sí, vivimos en un mundo donde el sufrimiento es real, donde hay pérdidas, enfermedades, traiciones, incertidumbre, donde hay noches largas en las que nadie ve tus lágrimas. Y en medio de todo eso, una verdad resuena con fuerza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se concilia el amor del Altísimo con el dolor que sentimos? ¿Por qué el Señor permite momentos que parecen rompernos por dentro? Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de este mensaje. Déjame en los comentarios si has atravesado alguna prueba y cómo Dios te levantó en medio de ella. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo responderá a esa pregunta, sino que puede transformar completamente la manera en la que ves tus pruebas. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras justo ahora. Hay algo que el Creador quiere revelarte, algo que puede darte paz en medio del caos, propósito en medio del dolor y esperanza cuando todo parece perdido. Y lo que descubrirás puede cambiarlo todo, puede sanar lo que duele, puede darte dirección en medio de la confusión y puede recordarte que incluso en tus peores momentos, el Señor sigue estando presente, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. El dolor no pide permiso, llega sin avisar, sin preparación, sin lógica humana que lo explique. Un día todo parece estar en su lugar, y al siguiente, algo se rompe. Una noticia, una pérdida, una traición, una enfermedad. Y de pronto, la vida ya no se siente igual. Hay momentos en los que el corazón se llena de preguntas que no encuentran respuesta. Momentos en los que oramos, pero el cielo parece en silencio. Momentos en los que creemos, pero la fe se siente débil. Y en medio de esa lucha interna, surge una duda que muchos intentan esconder. ¿Por qué, si el Señor me ama, permite que atraviese esto? La realidad es que el dolor es una experiencia universal. Nadie está exento. No importa cuánta fe tengas, no importa cuánto ames al Altísimo, no importa cuán recto sea tu camino. Las pruebas llegan, y cuando llegan, no siempre traen explicación inmediata. Hombres que caminaron cerca del Creador también enfrentaron momentos difíciles. Job lo perdió todo en un instante. David conoció el miedo, la persecución y la angustia profunda. José fue traicionado por su propia sangre y llevado a un lugar que jamás imaginó. Y aún así, sus historias no comenzaron con respuestas claras, sino con procesos dolorosos. Y aquí es donde muchos se confunden, porque se nos ha hecho creer que la cercanía con Dios debería alejarnos del sufrimiento. Pero la verdad es otra. La presencia del Señor no elimina automáticamente el dolor, pero sí transforma lo que ese dolor produce en nosotros. Hay noches en las que te preguntas si hiciste algo mal. Días en los que sientes que todo se te escapa de las manos.
instantes en los que el alma se cansa de resistir. Y en medio de todo eso, el silencio puede doler más que cualquier otra cosa. Pero el silencio no significa ausencia. El hecho de que no veas una respuesta inmediata no significa que el Eterno no esté obrando. El hecho de que no entiendas el proceso no significa que el Todopoderoso haya perdido el control. Porque hay algo que debes entender. Dios nunca deja de ser Dios, incluso cuando tú no comprendes lo que está haciendo. El dolor, aunque incómodo, aunque difícil, aunque muchas veces incomprensible, no es el final de la historia. Es parte de un proceso más grande, uno que no siempre podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Y aunque ahora no tenga sentido, aunque ahora duela, aunque ahora parezca injusto, hay algo que está ocurriendo detrás de lo visible. Algo que no se rompe, algo que no falla, algo que permanece. Y eso comienza a cambiarlo todo. Porque incluso en medio del dolor más profundo, hay una verdad que no cambia. El Señor sigue siendo fiel. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo parezca en contra. Él no ha apartado su mirada de ti. Él no ha olvidado tu nombre. Él no ha dejado de sostenerte, incluso cuando sientes que estás cayendo. Y tal vez hoy no entiendes el por qué. Pero eso no significa que no exista un propósito. Porque en las manos del Altísimo, incluso lo que duele, tiene sentido eterno. Nada de lo que estás viviendo es invisible para Él. Nada escapa a su conocimiento. Nada ocurre fuera de su soberanía. Y aunque tu historia ahora parezca confusa, no está fuera del control del Creador. El proceso puede doler, pero no es en vano. Y aunque hoy no veas el final, el Señor ya conoce cada detalle del camino que estás recorriendo. Y Él sigue ahí, incluso ahora, más cerca de lo que imaginas. Hay algo que el dolor intenta susurrarte en medio del silencio. Que estás solo, que el Señor te ha dejado, que el cielo se ha cerrado sobre ti. Pero esa voz no es la verdad. Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, Dios no es indiferente a tu sufrimiento. El Eterno no observa desde lejos sin involucrarse. El Santo no ignora tus lágrimas. El Altísimo no es ajeno a tu quebranto. El Todopoderoso no ha perdido el control de lo que estás viviendo. Y el bendito Señor no ha dejado de mirarte con amor, incluso en medio de tu proceso más difícil. Hay momentos en los que parece que el Creador guarda silencio, pero su silencio no es abandono. Es un lenguaje que muchas veces no comprendemos de inmediato. Es un proceso en el que Él sigue obrando, aunque no lo percibas. Porque el Señor ve lo que nadie más ve. Él conoce cada pensamiento que cruza tu mente en la noche. Él escucha cada oración que pronuncias, incluso aquellas que no puedes expresar con palabras. Él recoge cada lágrima que cae en secreto, cuando nadie más está mirando. Y aunque no siempre responde en el tiempo que esperamos, siempre responde en el tiempo perfecto. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han sentido ese mismo peso. Han caminado por momentos donde todo parecía oscuro, donde las respuestas no llegaban, donde el proceso parecía interminable. Pero en cada uno de esos momentos, Dios estaba presente, aunque no fuera evidente. Porque la presencia del Señor no depende de lo que sientes, depende de quién Él es. Y Él es fiel. Fiel cuando todo está bien, y fiel cuando todo parece derrumbarse. Fiel cuando entiendes, y fiel cuando no tienes respuestas. Fiel cuando puedes avanzar, y fiel cuando apenas puedes sostenerte. El error más grande que muchos cometen es pensar que la ausencia de respuestas significa ausencia de Dios. Pero la verdad es que muchas veces, cuando más silencio hay, es cuando más profundamente está obrando el Creador. Hay procesos que no se pueden explicar en el momento. Hay caminos que no tienen sentido mientras los recorres.
Pero eso no significa que estén vacíos de propósito, porque Dios no desperdicia el dolor. Nada de lo que estás viviendo es inútil. Nada es un error. Nada está fuera de su plan. Incluso aquello que te ha herido, incluso aquello que no entiendes, está siendo usado de una manera que aún no puedes ver. El Señor no es indiferente. Él está presente en medio de tu prueba. Está en el momento en que sientes que ya no puedes más. Está en el instante en que todo parece desmoronarse. Está en ese lugar donde tu fuerza se acaba. Y es ahí donde comienza la suya. Porque cuando tú ya no puedes sostenerte, Él te sostiene. Cuando tú no tienes claridad, Él sigue guiando. Cuando tú no ves salida, Él ya tiene un camino preparado. Y aunque ahora no lo percibas, Él está trabajando en tu corazón, en tu carácter, en tu historia y en aquello que vendrá después. Porque el Dios que te llamó no te abandona en medio del proceso. Y el que comenzó la obra no la deja incompleta. Y aunque el proceso sea largo, su fidelidad es eterna. Y su presencia nunca se aparta de los que le buscan con un corazón sincero. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, Él está contigo, sosteniéndote en silencio, guiándote paso a paso, aunque no lo notes. Hay una verdad que transforma completamente la manera en la que vemos el dolor. Y es esta: las pruebas no llegan sin propósito. Nada de lo que atraviesas es casualidad. Nada es desperdiciado en las manos del Altísimo. Cada momento difícil, cada lágrima, cada proceso, está siendo usado por el Creador para algo mucho más grande de lo que ahora puedes entender. Porque las pruebas tienen propósitos eternos. El primero es formar tu carácter. Hay cosas que solo el dolor puede producir. La paciencia, la resistencia, la profundidad espiritual. No nacen en la comodidad. Se forman en el fuego. Se desarrollan cuando todo es difícil, cuando todo pesa, cuando todo exige más de ti de lo que creías posible. Es en ese proceso donde el Señor moldea el corazón, donde quita lo que sobra, donde fortalece lo que es débil, donde transforma lo superficial en algo firme y verdadero. El segundo propósito es acercarte a Él. Muchas veces, en medio de la comodidad, el ser humano se olvida de Dios, pero en el dolor lo busca, en la dificultad clama, en la necesidad reconoce que necesita al Creador. Y aunque parezca duro, ese acercamiento es uno de los regalos más grandes. Porque cuando todo falla, descubres que Él no falla. El tercer propósito es enseñarte a ver lo eterno. Vivimos enfocados en lo temporal, en lo que se ve, en lo que se pierde, en lo que cambia. Pero las pruebas rompen esa ilusión. Nos recuerdan que hay algo más grande, algo más profundo, algo que no se destruye con el tiempo. El Eterno usa el dolor para levantar tu mirada, para que no te quedes atrapado en lo pasajero, sino que puedas ver lo que realmente permanece. El cuarto propósito es fortalecer tu fe. La fe no crece cuando todo está bien. Crece cuando decides creer, incluso cuando no entiendes. Cuando decides confiar, incluso cuando duele. Cuando decides seguir adelante, aún sin respuestas. Es en ese punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una convicción real. El quinto propósito es prepararte para algo mayor. Hay procesos que no tienen sentido ahora, pero que serán clave más adelante. Hay puertas que se abrirán y necesitarás la fortaleza que hoy estás desarrollando. Hay momentos futuros donde lo que hoy te duele será la base de lo que Dios hará contigo. Nada es en vano, nada es perdido, nada es inútil, porque el Señor no trabaja a corto plazo. Él trabaja en lo eterno. Y en medio de todo esto, hay una verdad que sostiene cada propósito: su fidelidad. Dios no cambia, no abandona.
no falla. Aunque el proceso sea difícil, Él sigue siendo el mismo. Aunque el camino sea oscuro, Él sigue guiando. Aunque no entiendas, Él sigue obrando. Porque su fidelidad no depende de lo que ves. Depende de quién Él es. Y Él es fiel. Fiel para sostenerte cuando no puedes más. Fiel para levantarte cuando caes. Fiel para terminar lo que comenzó en tu vida. Por eso, aunque las pruebas duelan, no son el final. Son el proceso. Son el camino. Son la herramienta que el Creador está usando para llevarte a un nivel más profundo, más firme, más verdadero. Y un día entenderás. Un día verás con claridad lo que hoy parece confuso. Un día mirarás atrás y comprenderás que incluso en los momentos más difíciles, el Señor estaba construyendo algo que valía la pena. Algo eterno, algo inquebrantable, algo que nadie podrá quitarte. Incluso aquello que hoy te duele más profundamente será parte del testimonio que dará esperanza a otros mañana. Después de todo lo que has atravesado, después de cada lágrima, cada duda, cada noche en silencio, hay una verdad que comienza a levantarse con fuerza. El dolor no tiene la última palabra. Porque aunque el proceso haya sido difícil, aunque haya momentos que no entendiste, aunque hubo instantes donde pensaste que no ibas a poder continuar, el Señor no ha dejado de obrar en tu vida. El Eterno sigue siendo fiel. El Santo sigue estando presente. El Altísimo no ha soltado tu mano. El Todopoderoso no ha perdido el control. Y el bendito Señor sigue escribiendo tu historia, incluso en medio de lo que parecía el final. Hay algo que debes entender. El dolor es parte del camino, pero no es el destino. No fuiste creado para quedarte en la prueba. No fuiste llamado para vivir en la oscuridad. No fuiste formado para rendirte en medio del proceso. Hay una victoria que el Creador ya ha establecido. Una victoria que no depende de tus fuerzas, sino de su fidelidad. Porque así como fue dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria también alcanza tu vida. No significa que no habrá dificultades. Significa que las dificultades no te derrotarán. No significa que no habrá momentos duros. Significa que esos momentos no definirán tu final. Porque el Señor no termina lo que comienza a medias. Lo que empezó en ti, lo va a completar. Lo que sembró en tu corazón, va a dar fruto. Lo que hoy parece una lucha, mañana será una evidencia de su fidelidad. Y llegará el momento donde mirarás atrás y entenderás que no eras tú resistiendo. Era Él sosteniéndote. No eras tú avanzando. Era Él guiándote. No eras tú sobreviviendo. Era Él cumpliendo su propósito en medio de todo. Y entonces, lo que hoy duele, perderá su peso. Lo que hoy confunde, tendrá sentido. Lo que hoy parece oscuro, será luz en tu historia. Porque el Señor convierte el proceso en propósito. Convierte la prueba en testimonio. Convierte el dolor en una herramienta de transformación. Y cuando todo eso se revele, entenderás que nunca estuviste solo, que nunca fuiste abandonado, que nunca fuiste olvidado. Porque desde el principio, el Creador estaba contigo. Y lo sigue estando. Y lo estará, hasta llevarte a la victoria completa. En cada paso, en cada proceso, en cada momento, sin fallar nunca, jamás, nunca. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, hay algo que debes guardar en lo más profundo de tu corazón. Dios no te ha dejado, ni te dejará. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aunque pases por momentos difíciles, aunque el camino se vuelva incierto, aunque las fuerzas parezcan acabarse, Él sigue siendo tu refugio. Porque escrito está en el corazón de esta verdad: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquello que no entiendes, incluso aquello que duele.
Tal vez hoy no ves la salida, pero Él sí la ve. Tal vez hoy no entiendes el proceso, pero Él sí lo comprende. Tal vez hoy te sientes débil, pero su poder se perfecciona en la debilidad. No estás solo. El Eterno camina contigo. El Altísimo te sostiene. El Creador no ha terminado contigo. Así que hoy, decide confiar. Decide creer, aún en medio del proceso. Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y dale like a este video, porque lo que viene también puede transformar tu vida. Quédate firme. Él es fiel. Siempre. Amén.